Muchos de ustedes seguramente ya han oído hablar de Atila, el rey de los hunos, una de las encarnaciones más antiguas del mal. Era el líder de los hunos, un pueblo bárbaro que llegaba desde Asia Oriental y que sembró el terror en toda Europa a mediados del siglo V. Esa era una época en la que el Imperio Romano empezaba a agonizar y llegaban varios pueblos bárbaros desde Asia del Norte y desde otras partes de Europa, como los vándalos, los sajones, los francos, los vikingos. Arrasaban pueblos y ciudades en una época en que la violencia era una forma de vida. Por encima de todos ellos se destacaban los hunos, que eran de origen mongol, provenían de Siberia y del norte de China. El monarca era el gran Atila, que en su corto reinado atemorizó a media Europa por su violencia, su crueldad y su gran sabiduría militar. Atila nació en el año 406, pertenecía a la alta nobleza del pueblo huno. Su padre había muerto cuando él era chico, pero su tío y tutor era el rey de Rugila. Cuando murió, la corona la tuvo que compartir con su hermano Bleda. Los hunos eran un pueblo itinerante y ya hacía tiempo que había abandonado todas las estepas asiáticas para establecerse en lo que hoy es Hungría, al norte del Danubio. Todos debían ser extraordinarios jinetes, además de manejar a la perfección el arco y la espada. Atila, además de tener todas esas cualidades, sumaba uno más: era un erudito. Hablaba latín, griego y se había empapado a conciencia de toda la historia romana, que era una civilización que admiraba profundamente desde que era un niño y que despertó el mayor anhelo de su vida: conquistarlo. El ejército era más o menos de 500.000 personas, todos jinetes y soldados, y tanto el Imperio Romano de Oriente, que tenía la sede en Constantinopla, como el de Occidente, que estaba en Roma, le pagaban enormes tributos en oro para no ser invadidos por estos bárbaros. Pero aún así, cuando Atila se deshizo de su hermano Bleda en el año 445, se sintió con muchísimas ganas de aniquilar toda Europa. Se desplazaron de este a oeste sembrando el terror y arrasando más de 100 ciudades, entre las cuales se encontraban Sofía, hoy capital de Bulgaria, y Belgrado, hoy capital de Serbia. Los hunos iban dejando atrás fuego, muertes, violaciones, prisioneros y esclavos. En ese momento apareció la caprichosa Honoria, la hermana de Valentiniano III, emperador romano de Occidente, que le envió una carta a Atila ofreciéndole su mano para escapar de un matrimonio arreglado. El líder huno aceptó siempre y cuando le dieran la mitad del imperio romano como dote. Obviamente Valentiniano no aceptó, por lo que Atila terminó invadiendo toda la península itálica, arrasó Aquila, tomó Milán y se detuvo a la altura del río Po. Sin embargo, como era muy supersticioso, le hizo caso a los augurios de algunos adivinos que decían que no debía invadir, además del pedido del Papa San León I Magno, que le rogó en persona a Atila que no atacara. Si hubiese seguido por ahí, hubiese cambiado el destino de la historia. Sea como fuere, Atila se replegó en las llanuras húngaras, donde murió de la forma más tonta. Estaba festejando su casamiento con una joven noble llamada Íldico. Estaba borracho y había tenido una fuerte hemorragia nasal que acabó con la vida de uno de los guerreros más importantes de la historia cuando se ahogó con su propia sangre. Sus más fieles caballeros se raparon la cabeza e hicieron profundas heridas en la cara para llorar a Atila con sangre de hombre y no con lágrima de mujeres. El guerrero más duro, y termina teniendo un final tan tonto, pero es cierto que podría haber cambiado el destino de la historia. Esta es otra de las malas personas. Nos vemos el viernes que viene.